Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tiempo devocional en Misión Cristiana a nuestra casa. La lectura de hoy está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 16 al 31. Vamos a leerlo. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día, el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David porque pensaban, si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo, y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo, ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros le contestaron, sí, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto, y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus consejeros le preguntaron, ¿por qué hace eso, su majestad? Cuando el niño aún vivía, usted no comía y lloraba mucho por él, y ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David les contestó, mientras el niño aún vivía yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. David fue a consolar a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella. Con el tiempo, ella tuvo un hijo, y David le puso por nombre Salomón. Fue tanto el amor de Dios por el niño que envió al profeta Natán para que les dijera, en mi honor, este niño se llamará Jedirías, que significa amado de Dios. Mientras tanto, Joab había seguido atacando la ciudad de Rabá, pues allí vivía el rey de los amonitas. Cuando ella estaba por conquistarla, mandó a decirle a David, después de muchos días de atacar a Rabá, no he permitido que sus habitantes tengan paso a sus depósitos de agua. Ya estamos por entrar en la ciudad, así que reúna a su majestad a todo su ejército y venga a tomar la ciudad. De lo contrario, yo tendría que tomarla y le pondría mi nombre. Entonces David reunió a todo su ejército y atacó y conquistó la ciudad de Rabá. David le quitó al rey la corona, la cual era de oro, pesaba 33 kilos y tenía una piedra preciosa. David le quitó a la corona esa piedra preciosa y la puso en su propia corona, y se llevó además gran parte de las riquezas de la ciudad. A la gente que vivía en la ciudad la sacó de allí y la condenó a trabajos forzados. La obligó a usar sierras, picos y hachas de hierro. También la obligó a hacer ladrillos como lo había hecho con todas las ciudades amonitas que había conquistado. Después de eso, David y su ejército regresaron a Jerusalén. Vamos a dividir la reflexión de hoy en dos partes. La primera, David se arrepintió y tomó esa palabra para actuar en búsqueda de la misericordia de Dios. No comía, se la pasaba rogando a Dios por el niño hasta su defunción dada en el día séptimo. Los consejeros, por temor a la reacción de David al ver su estado, prefirieron no decirle, mas David igual se dio cuenta. Cabe recalcar aquí que el ayuno no es para doblegar la voluntad de Dios, sino para que nosotros nos rindamos ante la voluntad del Señor. Y creo que ese tiempo preparó el corazón de David, ya que al saberlo dice que se levantó del suelo y se bañó, se perfumó, se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios y comió. Aun cuando fue un tiempo duro, no dice que David renegó contra Dios, ni que blasfemó su nombre o que se llenó de ira al ver que su ruego no se dio, sino que aún en medio de esa circunstancia él decide adorar. ¿Cuál es nuestra reacción cuando algo complicado ocurre, ya sea por un error nuestro o por un de repente? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en respuesta a esa situación? ¿Qué hacemos cuando nuestras oraciones no son contestadas de la manera que nosotros esperamos? Los consejeros confundidos le preguntaron el porqué de su actuar y les explicó que mientras vivía creía que Dios le tendría compasión, mas ahora ya no gana nada con dejar de comer y cree que se reencontrará al morir. Tiene una esperanza venidera, aún en medio de ello puede hallar la misericordia del saber que un día podrá reencontrarse. Luego David consuela a Betsabé. En otras versiones, después de este hecho, ya no se le coloca en el pasaje como la mujer de Urías, sino que ahora sí figura como la mujer de David. Se llevó a ella después de un tiempo, ella concibe a Salomón, el amado de Dios. Trapp dice, los mejores hijos de David vinieron de Betsabé, porque ellos fueron el fruto de su humillación. Salomón fue un ancestro del Mesías, que refleja el perdón del Señor. La segunda parte es que Joab seguía atacando a Rabá, porque allí estaba el rey de los amonitas. Cuando ya estaba por conquistarla, mandó a decirle a David
que estaban por entrar en la ciudad, que reúna a todo su ejército y tome la ciudad, si no él tendría que tomarla y ponerle su nombre. Pasó más de un año para ello. Trapp dice que el pecado de David en casa había obstaculizado el buen éxito de Joab en el extranjero y retrasado la conquista de esta ciudad de Rabá, que ahora está lista para ser tomada para que David, reconciliado con Dios, pueda recibir la honra de la conquista. David fue al lugar donde debió estar desde un inicio. Junto a su ejército conquistó la ciudad. David le quitó al rey la corona. Esa corona tenía una piedra preciosa, la cual él la puso en su propia corona. Y se llevó, además, gran parte de las riquezas de la ciudad. Sometió a gente. Después David y su ejército regresaron a Jerusalén. David obtuvo la victoria. Su pecado no lo condenó para siempre. Él se arrepintió y halló gracia. Si andaste en algo que sabes que a Dios no le agrada, es tiempo de confesarlo, arrepentirte y caminar en esa oportunidad que el Señor te brinda. En Él hay restauración. El texto bíblico que esta semana tenemos para aprender se encuentra en Salmos 37:27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Te animo a que te suscribas al canal, le des like y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Que tengas una gran semana, Dios te bendiga.